¿Qué tal, amigos? Gracias por estar de nuevo aquí en Cápsulas de Historia bien cargadas. Pati Guerra, Janitzio Guzmán. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Quién es él? Porque hoy vamos a hablar acerca pues, de esta gran mito o leyenda que son los niños héroes. Y un poco, pues vamos a poner en contexto también. Pero vamos a empezar primero por nuestro invitado, que es Janitzio Guzmán. Sí, estamos encantados de recibirte, Janitzio. Es un honor para nosotros. El gusto es mío, de verdad. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, encantados. Janitzio Guzmán Gutiérrez es moreliano de nacimiento, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y cuenta con diversos cursos y estudios en diversas ciencias sociales. Ha colaborado en varios proyectos editoriales, particularmente relacionados con la historia de México, que han dado como resultado la publicación de obras como La historia de las Secretarías de Justicia o de Gobernación, de la autoría de Omar Guerrero Orozco, La profesión del derecho en México, Historia del Sindicato de Salud, Médicos y enfermeras en la independencia de México y la Revolución Mexicana, entre otros. Forma parte de diversas organizaciones, asociaciones y fundaciones y ha recibido diversos premios y distinciones en áreas diversas de las ciencias sociales y las humanidades. En el servicio público ha ocupado diversas responsabilidades en la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Ciudad de México, los gobiernos de los estados de Veracruz y Michoacán, y recientemente concluyó su periodo como magistrado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pues encantados de recibirte. Y quién mejor que él para contarnos un poquito acerca de lo sucedido, porque pues el castillo Chapultepec y demás lo tienes súper conocido. Bueno, estoy íntimamente vinculado desde niño. Yo como vecino de la colonia Condesa de toda la vida, pues ahí me queda el bosque de Chapultepec, su cerro legendario muy cerquita. Entonces para mí es un afecto íntimo que lo traigo toda esta zona de Chapultepec pues desde mi infancia, ¿no? Ahí jugué fútbol, jugué béisbol, aunque con el paso del tiempo, bueno, pues el Chapultepec de ahora es muy diferente al Chapultepec de mi infancia, pero y aún completamente diferente al Chapultepec de la batalla tan memorable de 1847, esa de los niños héroes. Pues nada más 176 años. Así es. Exacto. Es una parte de la historia que a veces no es tan conocida o que no queremos conocer, como decíamos, ahorita vamos a ver el porqué. Pero de 1846 a 1848 hubo pues ahí un enfrentamiento con Estados Unidos. Y no tan solo, como lo veíamos en programas pasados, a Santana le toca esta parte del conflicto con Texas, ¿no? Pero pues aprovechándose los estadounidenses, pero pues no nada más Texas, ya vimos, ya echamos ojo a otra gran parte, y entonces pues vienen a invadir este territorio que aún no se, pues, México empezaba a formarse, ya lo habíamos visto. Y entonces hubo un enfrentamiento en el que cercaron a los mexicanos hasta llegar a todas estas batallas, o sea, desde, bueno, incluso algunos otros estados también querían sublevarse y formar territorios propios, Yucatán, Tabasco, ¿no? Jalisco, levantarse, pero aquí Estados Unidos se pone muy abusado y dice yo quiero estas partes del territorio, y pues bueno, se las llevó, pero pasaron muchas batallas hasta acercar y llegar pues a Palacio, pero con la batalla de Churubusco, Padierna, Santa Clara, hasta llegar a Chapultepec, 12 y 13 de septiembre, para que al día siguiente, 14 de septiembre, a las 7 de la mañana, la bandera de Estados Unidos izada en Palacio Nacional. Pero ¿qué sucede? Pues de eso nos va a platicar Janitzio y Pati, que son los expertos en este tema. Entonces, pues yo creo que más bien va a ser un intercambio de información o de datos que tenemos entre todos, porque de alguna manera todos en México creo que tenemos una idea o una opinión propia, inclusive que además se vale, sobre lo que sucedió esos 2 días
12 y 13 de septiembre, como bien lo dices, de 1847, en esa batalla, en ese enfrentamiento en el que no sé si para bien o para mal o equivocadamente o con sustento o no, lo que más ha trascendido es el recuerdo, la memoria o la situación de lo que unos jóvenes cadetes, luego llamados niños héroes, vivieron, ¿no? en esa estancia, ellos siendo alumnos del colegio militar instalado precisamente en lo que se ha llamado Castillo de Chapultepec. Exacto, que eso es lo que faltó. Bueno, una parte de mencionar que el castillo era el heroico colegio militar de ese entonces y que lo dirigía Nicolás Bravo. No, lo dirigía José Mariano Monterde. Sí, pero María, Bravo llegó Nicolás, después, ¿no? Nicolás Bravo, héroe de la independencia, que ya estaba veterano, ¿no? Se habla de su cabeza blanca, ¿no? Así es, que además, bueno, Santana en su detal habla que en la batalla al final lo hacen prisionero a Bravo y lo reconocen por su cabellera blanca. Bueno, eso es una infamia de Santana, porque dice que un héroe de la independencia de esa forma. Porque dice que lo agarraron escondido en la parte de abajo, así. Entonces Chapultepec era un lugar que tenía mucha agua. Entonces eran terrenos muy lodosos, inclusive famosos todavía hasta finales del siglo XIX, principios del XX, las albercas de Chapultepec, los baños de Moctezuma, había mucha agua. Entonces dicen que lo encuentran, pero eso es falso. Sí, exacto. Hay toda una defensa, ¿no? De hecho, mucha de la información que uno obtiene sobre la batalla es gracias a los testimonios que hay durante la defensa de Nicolás Bravo, ¿no? Así es. Hay un libro muy interesante que es una compilación de los testimonios, porque le ordena a Santana que le impongan un proceso militar por lo que él consideró que fue una mala defensa de Chapultepec, y hay un libro que trata sobre la defensa de la defensa de Nicolás Bravo, de lo de Chapultepec. Un poquito vamos a ver también cómo es Chapultepec, porque era completamente distinto al que vemos hoy en día. Pero otro de los personajes importantes en que se nos había pasado es Santiago Xicoténcatl. Felipe Santiago Xicoténcatl, el gran héroe nacional, ¿no? El gran mártir que comandaba los batallones, el batallón de San Blas, ¿no? Claro. El gran héroe de Chapultepec, y además injustamente tratado luego por la historia, no porque no se le reconozca el grado heroico de su participación en la batalla, sino porque luego es prácticamente olvidado, marginado y oculto a lo que es, por ejemplo, la figura de los niños héroes. Sí. Incluso sus restos en Santa Paula estuvieron a punto de irse a la fosa común. Si no los rescata un sobrino político que tenía y se los lleva a San Fernando, se hubieran perdido los restos del gran héroe de la batalla. Y posiblemente estén extraviados. Sí. Que los restos de Xicoténcatl no sean los que están ahí en el actual monumento a los defensores, al altar a la patria, donde dicen que están los restos de él y de los niños. Increíble, porque a ver, cuando se muere se lo llevan aquí al convento de Jesús María, ¿no? Junto con Cano. ¿Sí? Otro gran héroe que también olvidadísimo, ¿no? Porque era santanista, entonces lo olvidamos. No nos importa que haya sido héroe mártir, lo olvidamos porque era santanista. La historia mexicana. ¿No? Y luego se esperaron a que se fueran los gringos y hubo una procesión, se los llevaron a Santa Paula y hubo una ceremonia, pero fue privada, es decir, solamente hubo militares presentes. Así es. Y ahí lo dejaron y se perdió hasta que se supone que lo rescató el sobrino y se lo llevó a San Fernando. Pero no. La verdad es que no hay certeza, porque en ese mismo tiempo el cementerio de Santa Paula comenzó a sufrir, como ya estaba desbordado, comenzó a sufrir pues lo que aconteció con los cementerios de entonces, los cerraban,
tumbas que ya no eran Había huesos por todos lados. respetadas. Hay fotos de chamacos jugando entre los huesos. Inclusive ya en el siglo XX, en las construcciones que se han hecho, por ejemplo, del metro, todo Se han eso, encontrado- todavía han Sí, sí, encontrado un montón Sí. de... Hay un estudio de que hay seis lugares donde se han encontrado restos Así humanos es. de Santa Paula, por ahí, enfrente de Garibaldi. La construcción del eje central Lázaro Cárdenas también destapó, porque es toda esa zona, toda esa zona. Era enorme. Entonces la verdad es que no hay certeza. Y bueno, de los restos de los niños héroes, menos. Y para llegar a esa leyenda un poco, para llegar un poco a esta parte donde son solo 6, ¿por qué? Vamos a ver. Pero vamos a empezar un poco entonces pues dicen, está súper difícil recrear esa batalla, pero pues más o menos. Bueno, yo creo que el dato primero, ya lo mencionábamos ahorita, porque la batalla es de 2 días, no es Sí. de un día. Sí. No es el 13 nada más el día del asalto, 12 y sino 13. comienza el día 12 de septiembre y prácticamente es mientras hay sol, los 2 días, sobre todo el día 12, es mientras hay sol, hay batalla, enfrentamiento. Lo que caracteriza el día 12 es que los gringos ponen de principio, en la madrugada del 11 de septiembre, 4 baterías, ubican 4 conjuntos de cañones en el Molino del Rey, en las cercanías del Molino del Rey, que ya habían tomado, lo habían dejado. Inclusive hay una narración del siglo XIX, un general prestigiado aquí en México, el general Sostenes Rocha, que hizo una narración sobre la batalla y dice: yo como militar no me explico por qué, si los gringos dejaron la zona de Molino del Rey, ¿por qué no la retomamos? Una pregunta que no tiene respuesta. La cuestión es que esto ocurrió con motivo de la batalla del 8 de septiembre y en la Loma del Rey. Así es, que estaba dominado por una vieja fundición, que ese fue el pretexto para atacar, porque decían que ahí fundían unos cañones. Exactamente. Corría corría el acueducto, ya nada más hay un pedacito dentro del complejo de Los Pinos, y ese es el pretexto con el cual atacan. Bueno, los gringos ganan esa batalla, una de las más sangrientas para ellos. Mueren muchos oficiales, Muchos ¿no? oficiales y muchos de tropa. Inclusive esa batalla en particular le generó a los generales norteamericanos luego un proceso militar en su país, porque consideraron que había habido un mal manejo del ejército, que lo mandaron a pelear en una condición de desventaja o en una condición de mucho riesgo, y le genera un proceso militar a Ward y a Scott particularmente. Y los gringos se estaban acercando, ¿no? Sí, claro. A llegar a desarmar por eso el colegio militar y demás para... ¿Tú crees que esa batalla, la de Molino del Rey, hubiera sido una victoria clara para México si Juan Álvarez hubiera atacado con la caballería? La verdad, me quedo pensando, porque no deja de entrar uno en el terreno de la especulación, Claro. ¿no? Y hay opiniones desde entonces, inclusive, por ejemplo, en cartas que luego las recopilaron, hicieron un libro, es un Pero está en inglés. inédito, pero un ministro mexicano, Ok. José Fernando Ramírez Duranguense, que fue ministro de Gobernación desde finales de diciembre a febrero de 1847, tiene un libro que le hicieron más bien con una recopilación, con una serie de cartas que él escribió, y él hace referencia a en una de esas cartas a la participación de Juan Álvarez
y dice que si la caballería hubiera participado, tal vez el destino de México hubiera sido diferente. Yo no sé, es que el ejército no deja de ser, aunque de un contemporáneo, de una persona, un secretario que tiene el cargo después del presidente, del vicepresidente más importante del gobierno, porque es el que opera, es el ministro más relevante, el de gobernación, y algo o mucho ha de haber sabido. Sí, seguro. Así es, pero no debemos olvidar las diferencias tan enormes que existen entre el ejército norteamericano, que tiene inclusive ya cuerpos formados en West Point, ya tiene oficiales formados en West Point, y que vienen además con todo el dinero del mundo, aunque sí es cierto, el grueso del ejército norteamericano son voluntarios, pero Indisciplinados. sí, así es, tiene, pero también trae consigo batallones ya muy preparados para la época y para enfrentar lo que venía, porque ellos la guerra de intervención, que no es más que una guerra de conquista, ellos la vienen preparando desde mucho tiempo atrás. Es una guerra prefabricada por ellos. Entonces ellos se prepararon con mucha anticipación de lo que venía, y esa preparación incluyó, entre otras cosas, obviamente, la conformación de un ejército más o menos. No, y aparte con grandes estrategas, pues no trajeron a Lee, bueno, claro, era muy joven, Lee, a Tate, ¿cómo se llama este cuate? Grant, ¿no? Ulysses Grant, que luego fueron enemigos, Jackson, claro. Todos los oficiales, jefes oficiales relevantes de la guerra civil norteamericana participaron en la intervención norteamericana, de un bando o del otro. ¿No? Inclusive aquí es donde agarraron luego muchos de los conocimientos que aplicaron en las batallas de allá de la guerra civil, de su guerra civil. Y bueno, para irnos adentrando en la materia, en la batalla, lo que caracteriza el día 12 es un intenso, brutal cañoneo sobre todo lo que es el cerro. ¿Qué motiva? Yo creo que a lo mejor podemos preguntarnos qué motiva el ataque, la determinación de Scott de atacar Chapultepec, porque además había que recordar una cosa: el castillo era un colegio militar y es un lugar que, aunque es una escuela castrense, para los principios de guerra, es un lugar que no puede ser atacado porque los estudiantes son civiles que se están formando, no son soldados. Entonces la escuela tenía que haber sido respetada. Yo creo que era muy importante para Scott tener un lugar donde pudiera dominar el valle, ¿no? Que es un lugar privilegiado, Chapultepec, sí, ¿no? Es un bastión finalmente, y además era una forma también de darle una estocada al ánimo de los mexicanos, porque ya me toman Chapultepec, que es aparte tan querido para nosotros, que es entrañable, ¿no? Y si lo ataca, pues ya difícilmente se iban a recuperar los mexicanos, y difícilmente se recuperaron, no se recuperaron. De hecho, no. Me estás dando pues en el corazón, ¿no? O sea, ¿de dónde se puede defender un país? Pues en la parte del ejército, ¿no? De donde están. Y si lo estás atacando, pues ya. Ejército que por tercera ocasión conformó Santana para defender la Ciudad de México. Y que además era la única fuerza armada que México tenía para poder oponerle a los gringos, porque luego sobre Santana han caído todas las maldiciones y todas las culpas, y se olvida de las cuestiones, de los hechos como que fue el único que armó
ejército, por así llamarlo, y que lo armó en 3 ocasiones para oponer a los gringos. Nadie más lo hizo. Y lo hacía en cuestión de horas. Tenía esa capacidad de convocatoria, esa capacidad de conseguir dinero donde fuera, a la iglesia, órale, que preste. O yo, porque Santana también iba y empeñaba sus bienes, ¿verdad? Para pagarse un ejército, para ir a defenderse de los piratas tejanos, por ejemplo, ¿no? Así. Era increíble. Sí. Santana Y entonces, ya a lo mejor el empleo del ejército puede generar otras preguntas o generar otras controversias, pero ese es otro tema. Claro. Pero los méritos son los méritos. Y el único que opuso, en ese caso particular, unas fuerzas armadas para defender la Ciudad de México fue Antonio López de Santana. Un poquito también, no sé, ¿cuántos contra cuántos? Porque se eran muchos más gringos que mexicanos, ¿no? Y aparte de que mencionaban los 800 cadetes, pero eran mucho más gente todavía. ¿Qué te parece, además de contestarte esa pregunta interesantísima, porque vamos a comenzar a dar a conocer algunos datos que no se conocen generalmente y empezar a quitar el velo de ciertas cuestiones que tienen que ver con la batalla, pero terminamos y continúo lo que Patti decía de por qué Scott, considero yo, atacó Chapultepec. Y esto tiene, pues, el producto de una reflexión, de reflexiones propias, porque en ninguna parte se ha escrito. Exacto. No se escribe sobre esta batalla. Les da pena, pero aparte les da pena y les cuesta trabajo repartir las culpas. Es mucho más fácil encontrar un chivo expiatorio, decir Santana es el culpable, vamos a escribir los apuntes sobre la historia de esta guerra entre Paino, Prieto, Valencia, Bravo, ¿no? Los verdaderos culpables. O vaya, todos eran corresponsables, ¿no? Pero vamos a culpar a uno solo, que es Santana, y todos de acuerdo, sí, todos de acuerdo. Y entonces ahí se quedó la historia. Un poco como la verdad histórica, más bien, que hicieron ellos, ¿no? Sí, la verdad histórica. Es la verdad histórica que construyeron eso. Pero yo creo que Scott tiene muchas razones para atacar Chapultepec, aunque ahí el edificio sea la sede de un colegio que debería haber respetado. ¿Cuáles son estas? Primero, pues ya la urgencia, ahora sí, de terminar lo más pronto posible la conquista de la Ciudad de México y dar respuesta al reclamo que recibió del gobierno y de sus generales próximos de no haberse metido por Calzada de Tlalpan o por San Antonio luego de Churubusco. Hay una interpretación, pero hay una interpretación curiosamente que los propios norteamericanos han dado en estudios, porque ellos sí tienen un montón de libros sobre el Chapultepec y sobre la intervención. Nosotros no hemos sido lo diligentes, lo inteligentes de oponer nuestras propias versiones, un poquito ya más maduradas, un poquito más reflexionadas, un poquito más documentadas, más allá de apuntes para la historia o el de recuerdos de José María Rúa. Y entonces lo único que hemos estado haciendo por lo regular es estar repitiendo lo que esos libros, que son los más famosos, han dicho, y que son un enorme esfuerzo para la época haberlo realizado, pero que posiblemente pudieran ser nutridos con otros datos, con otra información, como por ejemplo las razones por las cuales Scott ataca Chapultepec. Bueno, de entrada él justifica, y está escrito en su diario y en el informe que envió a su gobierno y al Senado, de que el lugar era una fortaleza casi inexpugnable, con muchas fortificaciones y con una defensa muy vigorosa y muy numerosa. Falso.
tenía que apurar ya la conclusión y proceder a la conquista de la Ciudad de México. Les comentaba, hay una interpretación donde dice, ¿por qué no entró a la Ciudad de México? Y es que yo creo, y que es correcta interpretación, que si él se hubiera metido después de la batalla de Churubusco a la Ciudad de México, hubiera podido ser presa fácil de de ser prisionero en la Ciudad de México en las condiciones muy difíciles, de falta de agua, de salubridad, falta de alimentos, ya muy lastimada en la Ciudad de México, semi-abandonada. Entonces hubiera sido sin mucho. No, bueno, la gente incluso atacaba las provisiones que iban para los gringos, ¿no? Imagínate, la población civil atacaba a los gringos porque tenían hambre. Sí, o sea, pues había una escasez brutal de todo, o sea, no hubo armas suficientes, no hubo dinero suficiente, no hubo cómo vestir bien al ejército, o sea, había una restricción brutal y particularmente una situación que a los gringos es lo que les provoca la mayor parte de las bajas en la guerra, el agua potable. Meterse a la Ciudad de México donde no hay agua potable, donde hubiera podido hacer un cerco sobre ellos, porque entonces todos los restos de lo que le quedaba a Santana después del 8 de septiembre hubiera podido con ello cercarlos y ayudada tal vez ahora sí por los mexicanos que quedaban y por los pobladores que estaban en los alrededores. Entonces dice, no, es que todavía hay una parte importante del ejército mexicano que puede hacer algo en nuestra contra, entonces yo no me puedo meter a la Ciudad de México cuando pueden todavía ellos ni retaguardia o cercarme o provocarme algún daño. Entonces él dice, no, yo no me puedo meter, y da la orden, replieguense. Y entonces se regresa a la zona de Tacubaya, donde tenían concentrado el ejército, y dice, bueno, ahí hay un río por lo menos, ¿no? Está en Chapultepec, el agua de Chapultepec era potable. Sí, sí, el agua de Chapultepec era potable, del río Tacubaya. Desde la época de los aztecas traían el agua de Chapultepec para consumo humano. Los españoles usaron el agua de Chapultepec para consumo humano. Hasta casi a finales del siglo XIX. Era el agua. Wow. Sí, entonces sí, para ellos el agua potable era un bien preciadísimo. Debería ser hasta la fecha y no vamos a politizar. No. Pero casualmente. Luego Chapultepec le iba a dar la ocasión a Scott de lucirse después de la batalla tan sangrienta que para ellos fue, y obviamente para nosotros que siempre llevamos la carga mayor de dolor, muerte, sufrimiento, pero para ellos también la batalla del 8 de septiembre fue muy elevada en bajas y le generó una inconformidad brutal en el ejército, la tropa, los oficiales, los jefes. ¿Es cierto que Santana echó a volar las campanas después de esa batalla? Aquí mi Santana. Hacía cuestiones. Lo hizo en Cerro Gordo y lo hizo en La Angostura. También mandó propios, parece que las armas nacionales pues habían tenido un buen resultado, lo que pues no es. Se cubrieron de gloria. Yo creo que por eso la respuesta tan fiera, ¿no? De cañonar durante 12 horas Chapultepec. Eso debe haber sido, no lo quiero ni imaginar, ¿no? Un infierno. Hay narraciones de algunos testigos, muy pocos lamentablemente, que hablan lo que fue ese cañoneo con 4 baterías, algunas de ellas con cañones que nos acababan de quitar. Todavía hay cañones, ahorita, la fecha, en 2024, en West Point, exhibidos en el jardín de West Point.
No, digo, yo ya no quiero decir porque me van a quitar la visa, pero pero sí, de verdad, todavía, como trofeo de guerra nuestros cañones. Quizá en el punto desde la idea de los ejércitos entonces, donde éramos más parecidos, donde fueron más parecidos los ejércitos mexicano y norteamericano, fue en los cañones. Nosotros tuvimos en ese entonces magníficos cañones pesados de largo alcance y extraordinarios artilleros. Luquitas Valderas. Extraordinarios. Por ejemplo, Lucas Valderas, famoso Polco. Polco, el comandante del batallón de artillería mina. De artillería mina, claro. Sí. Increíble. Pero hemos tenido extraordinarios. Carlos estudió en Francia, ¿no? Sí, era francés, aunque él era ingeniero. Ajá. Él era ingeniero Pero con un poco de... El artillo Cerro Gordo que no le fue muy bien, ¿no? Sí. Lo que sucede es que hay una controversia de qué idea fue la que se implementó y hay una advertencia que se le hizo a Santana de cubrir su retaguardia, que es finalmente que decían que no podían llegar por la retaguardia porque era subir al Cerro del Telégrafo, que estaba medio escarpado, estaba medio complicado y que por ahí no podían llegar. Pues llegaron por ahí. Y les dijo sí puedo y sí pudo. Y sí pudieron por ahí. Triste. Es que los gringos también tenían buenos artilleros, ¿no? Tenían pues también precisamente ingenieros militares, bueno, Lee. Todos egresados de West Point. Ya egresados. Sí, increíble. Bueno, pues esas son razones. Y entonces le daba una oportunidad a Scott, además ya viendo en su futuro, ya de regreso a Estados Unidos, porque ya el término se podía prever muy cercano. El año siguiente, al 47B, había elecciones presidenciales, entonces todo el mundo se sentía con los méritos, incluyéndolo a él. Que nunca fue presidente, afortunadamente. Taylor sí, él no. Sí. ¿Sí? Qué bueno. No, y Polk ya sabía que Polk no se iba a reelegir porque Polk era muy impopular. Fue una guerra impopular. Los gringos propios se daban cuenta que fue muy injusta. Hay libros enteros dedicados a la injusticia de la Mexican War. Y grandes políticos entonces dejaron escritos su opinión sobre eso. Bueno, la guerra injusta. Claro, porque era muy evidente que los gringos estaban declarando guerra contra México porque eran los estados del sur que pretendían tener más votos en el Congreso a favor de la esclavitud. Imagínate nada más sus razones para invadir México, ¿no? Para tener más votos a favor de la esclavitud, ¿no? Entonces, obviamente los del norte pues sí, eran políticamente contrarios a esas ideas. Y a un norte que está industrializándose. Claro, y un Estados Unidos que ya estaba polarizado sur contra norte, que finalmente se iba a ver en la guerra civil posterior a la guerra mexicana. Entonces, bueno, ya desde entonces se veía eso. ¿Estoy mal? No. Pues ya con esta razón Scott decide el 10 de septiembre. Dicen que fue en La Piedad, en el pueblito de La Piedad, donde está terminando los reconocimientos que manda él hacer y que él mismo también encabeza algunos de cómo están las cosas. Ahí donde está el pueblito de La Piedad, ahí donde está la plaza Delta, ahí está el pueblito. Ahí dicen que termina. En el famoso puente de Churubusco y Cuauhtémoc, donde está el Panteón de Joco, en ese puente de Joco ahí hubo escaramuzas, ¿no? Ahí había en las garitas, porque ya la línea defensiva, después de lo de Churubusco y de Padea de Churubusco, ya nada más se quedó la línea defensiva del sur, el centro sur poniente, las garitas de San Antonio, la garita del Niño Perdido,
y obviamente del lado de Chapultepec y las garitas que también estaban ahí, la de Santo Tomás. Ya. Entonces en La Piedad, en donde estaba el convento. Donde había, sí, exactamente, allá en el pueblito de la iglesia, ahí en el pueblito de La Piedad, es donde dicen que tomó la decisión, que se les comunica a los generales, vamos a atacar Chapultepec, porque además ofrecía otra ventaja atacar Chapultepec, además de darle, muchas gracias, además de permitir el lucimiento militar y usar ahora sí todo su ejército y terminar de darle un escarmiento final a lo que quedaba del ejército mexicano, que ya estaba muy menguado, que ya estaba muy pequeño y sin la capacidad de daño, pero también les permitía tener el control por los dos caminos que estaban en mejores condiciones para entrar a la Ciudad de México y poder meter artillería, por ejemplo, lo que por los caminos del sur que estaban más anegados, que estaban con más dificultades, no le ofrecían. ¿Cuáles eran los dos caminos? Lo que es ahora Avenida Chapultepec, que entonces la calzada de Belén, que por ahí corría uno de los acueductos, y el otro, la Verónica, ahora el circuito interior, en el tramo llamado de José Vasconcelos Melchor Ocampo, por donde pasaba el otro acueducto, que daba la vuelta en San Cosme y terminaba en lo que fue la hermosísima fuente de la Tlaxpana. Que se le echó Porfirio Díaz, ¿no? Pues todo, pero aquí no nos duran mucho las cosas. Entonces el día 12 fue pues lo pesado de la batalla. Así es. Originalmente Scott dice que inclusive le está puesto en sus informes que él pensaba que con el puro ataque de artillería iba a doblegar la resistencia mexicana y que con eso iban allá a vencer a ir a Chapultepec. No ocurre así, entonces vuelve a su idea original, que son ideas de horas, ¿no? Se van ajustando los planes y decide que al día siguiente pues el asalto por infantería se dará, previamente un nuevo ataque de cañoneo, pero muy previo, desde comenzando tempranito, como muy diciéndoles, temprano. ahí les vamos otras 12 horas. Así es. Aunque todo el mundo ya sabía, Nicolás Bravo Santana, todo el mundo sabía que ya venía el asalto sobre el sitio. Y muy temprano, el día 13, lunes 13, sí. Comienza otra vez un ataque con más intensidad, con más cañones sobre el lugar, inclusive ya sobre ciertos objetivos de despejar de ya la zona arbolada a los pocos defensores mexicanos que había. Es que hubo mucha deserción. Sí, la noche del 12 fue brutal. La noche del 12 al 13, ¿verdad? Brutal. El batallón Toluca desapareció, ¿no? Le quedaron 2 o 3 chavos. 20 y tantos. Sí, ¿no? Pero yo no los culpo, Jalisco, porque imagínate 12 horas de cañoneo, darte cuenta que ahí vienen los gringos, que vienen 7,000 hombres, que no se ve como mucho refuerzo, pues no se veía, ¿no? Tú no eres un militar, eres un ciudadano que te tuviste que alistar, en parte porque era obligatorio y en parte porque te lo dictaba tu conciencia, y ves a tu familia del otro lado, ¿no? Eres papá de 2 o 3, ¿no? Esposa, hijos, pues te escapas, ¿no? Tomas la decisión y te escapas. O sea, yo creo que juzgarlos es muy difícil, hay que ponerlos en los zapatos de esas personas. Y hubo una deserción brutal. Se quejó Bravo, se quejó Santana, se quejó Rangel. Los gringos vieron esa deserción desde la posición donde estaban. O sea, y entonces al día siguiente, si de por sí fueron pocos los que estaban guarnicionados en el cerro,
bueno, para el 832 decía Bravo. 832 dice Bravo, Dice Bravo, claro. que son los defensores, pero él habla de los que él tenía bajo su mando. Exacto. Habla de esos 832 para la mañana y la noche del día 12. Obviamente para el día 13, con la deserción que él mismo denuncia y que hasta donde puede también pide que a sus oficiales pues impidan de alguna manera la deserción, pues fueron muy pocos. Él habla que ya en las alturas para la mañana del 13 había poquito más de 200 únicamente, y algunos pocos ahí todavía en la ladera del cerro, del lado que mira hacia Molino del Rey, y otros poquitos donde estaba el acueducto que pasaba, que lo trataron de tapiar. ¿Qué es un ornabeque? El ornabeque, ese lo construyeron. Y trato de entender y no entiendo qué es un ornabeque. Es una construcción militar. Okay. Que son dos pequeños torreones, dos pequeñas columnas unidas por un muro, donde con algunos ajustes, ofreces como un parapeto más fuerte. Como un ornabeque. Es dos torrecitas, dos columnas unidas. Okay. ¿Y exactamente dónde estaba? Estaba al inicio, todas las referencias dicen que estaba al inicio de lo que era el camino a Tacubaya, de la calzada Tacubaya, del lugar ahí. Las palabras actuales sería donde la zona que se conoce como el puente de Chapultepec, que es donde construyeron el circuito interior. Sí. Todo eso, si se dan cuenta, ¿por qué está como hundido esa parte del circuito? Se inunda, ¿no? Sí, se inunda, pero ¿por qué está como sumido esa parte del circuito? Porque así era ese terreno, y lo conocían como el puente de Chapultepec, porque estaba pues lleno de vados. Entonces, y había puentecitos pues, para poderlo cruzar y para poder. Ahí se unían los acueductos que venían por los dos lados del cerro, el que venía de Molino del Rey y el que venía de Santa Fe. Ahí pues confluían de alguna manera, y también confluían el inicio de estas dos calzadas que iban a la Ciudad de México, la de Chapultepec y el circuito interior, la Verónica. Y ahí adelantito, poniéndose con espaldas los acueductos, pusieron adelantito este ornabeque, esta construcción militar, esta fortificación pasajera, para de ahí cubrirse de alguna manera, y ahí se instala en esa parte el ejército de Santana, lo que queda del ejército de Santana, y que participaron además en la batalla. Sí, claro. Y ahí se muere Juan de la Barrera. Ahí dicen, hay un monumento. Sí, exacto, que está ahí mismo. De la... Si quieren, antes de entrar a ese tema, vamos a interrumpir un poco. Sí. Espérame. Para que puedan comer. Yo mis dudas personales, ¿verdad? Qué pena. No. Vamos a dejarlo ahora sí en materia de esta leyenda, ¿no? de los niños héroes precisamente. Y lo dejamos aquí, pero tenemos una segunda parte, ¿no? No se vayan. Okay. La segunda parte va a estar muy buena. Porque ya nos vamos a meter sobre la propia batalla. La batalla. Ahí vienen los niños héroes. héroes. Los niños héroes.